Sospechado de ser el autor intelectual de un ataque, de un intento de homicidio con tintes mafiosos. Silvia, se entregó hace algunas horas el sindicalista Eduardo Brandolin. Sí, recordemos que ayer tenía el pedido de captura, así se lo veía llegar a los tribunales de Villa María. Sus abogados aseguran que nunca estuvo prófugo, sino que demoró el tiempo necesario desde que se enteró para volver desde Buenos Aires. Brandolin fue indagado, su defensa afirmó que el dirigente gremial no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan y que está sorprendido por el giro en la causa que provocó el fiscal Bocio después de 10 años. Recordemos que está acusado de ser el autor intelectual del intento de asesinato a balazos del ex gremialista y ex legislador Alejandro Roganti. ¿Qué decían los abogados defensores de Brandolin? Todas esas especulaciones que se hacían respecto a que se encontraba prófugo con pedido de captura internacional, etcétera, etcétera, después de los allanamientos que se han hecho ayer, es una falacia absoluta. El señor Brandolin se encontraba en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo, por una reunión a la mañana, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Trabajo de la Nación, en una reunión con Triaca, resolvimos problemas gremiales y luego de ello, luego de esa reunión, se entera, toma conocimiento de los allanamientos, etcétera, etcétera. Entonces inmediatamente se viene a Córdoba a ponerse a disposición del fiscal, se contacta con estos letrados y esta mañana a las 8 en punto estuvimos aquí en la Fiscalía, en la cual el fiscal lo notifica del decreto de detención. ¿Qué opina de esta situación? Porque está imputado precisamente de ser el instigador del intento de un crimen de Roganti. Mire, le voy a decir una cosa. La indagatoria, es decir, la acusación a la que usted se está haciendo referencia, se va a realizar en 2 horas, se va a hacer la indagatoria, donde Brandolin va a poder expresar, es decir, va a tomar conocimiento de los detalles de la imputación. ¿Él va a negar los hechos, doctor? Pero absolutamente, lo viene, intelectual o no, es que lo viene negando hace 10 años. Sorprendido porque el fiscal ha sido directamente duro porque ordena la detención, ni siquiera lo citan a declarar, ordena la detención. Es una sorpresa absoluta. Le vuelvo a repetir, 3 veces se ha presentado el señor Brandolin en todo este proceso. 10 años. Y de la noche a la mañana se ordena la detención. La otra repercusión, por supuesto, es la de la víctima de este hecho, del cual ya pasaron más de 10 años. ¿Qué tenía para decir? ¿Cuál era su sensación? Ni bien conocida la novedad de la orden de captura. Primero, antes de lo que comentamos como la novedad central de esta jornada, que fue precisamente el hecho de que Brandolin se entregara a la justicia y quedara detenido. ¿Qué decía Alejandro Roganti? Se van dando situaciones que uno no espera, y yo la que menos esperaba es que hubiese un fiscal que trabajara en la causa como corresponde. Acá pasó primero el fiscal Daniel Delbo, que en lo que corresponde a la autoría intelectual nunca hizo absolutamente nada, no tuvo voluntad, ni convicción, ni conocimiento para hacer nada. Luego hubo otra fiscal que fue la doctora Silvia Maldonado, que durmió la causa 2 años, y finalmente apareció un fiscal que trabaja, que hace lo que corresponde, que tenga que hacer un funcionario judicial, que lo hace bien, que trabaja con absoluta independencia y que pudo profundizar las pruebas que ya existían y buscar los elementos que eran necesarios para llegar a este resultado, que es la detención de estas personas. En su momento a usted lo quisieron ensuciar. Le pegaron los tiros y decían que era una cuestión de polleras. Hoy termina siendo lo que usted decía en aquel momento, un sindicalista con mucho poder que usted había denunciado por supuestamente enriquecimiento ilícito. Así es, así es. Esta gente actúa de esta manera, desde la impunidad y tratando de tapar sus crímenes con este tipo de cosas, ¿no? Ensuciando a la gente y bueno, gracias a Dios creo que va a quedar demostrado quién es cada quien en esta situación, ¿no? ¿Qué siente hoy? Más allá de la satisfacción personal de que su nombre quede absolutamente limpio y que lo que denunciaba se pueda probar. Más allá de esa situación, como persona, ¿qué siente?
No, una inmensa satisfacción, sobre todo por mi familia y fundamentalmente por mis hijos, ¿no? Y poder de a poco recuperar la tranquilidad y la paz que toda persona se merece, ¿no es cierto? Tuvo mucha suerte, ¿no? Hace 10 años. Sí, soy un hombre, me considero una persona con suerte, con mucha suerte, y le agradezco mucho a Dios por eso. Deben ser pocas personas en el mundo que reciben 5 disparos a 9 milímetros y que se salvan. Sí, yo la verdad que no he indagado en qué antecedentes hay o qué casos hay, pero en ese sentido es para creer en Dios, es para tener fe y bueno, seguir adelante, ¿no? ¿Qué le diría a Brandolín si se lo encuentra de frente? No, absolutamente nada. Brandolín tiene que responderle a la justicia, lo que lo tiene que indagar es la justicia. Y quienes también tienen que pedir respuestas son los afiliados de Luis Fuerza de la Regional Villa María por estos 10 años que han transcurrido, ¿no? Alejandro Roganti decía, soy un hombre de mucha suerte, y la verdad que sí, porque se lo ve bastante recuperado después de 10 años, pero en ese momento, después de haber sido baleado a quemarropa con 5 disparos, ni los médicos podían afirmar que podía sobrevivir. Bueno, sobrevivió, siguió denunciando. Él en ese momento decía que había mafias dentro del sindicato de Luz y Fuerza de Villa María, y él sabía que un enemigo certero era el que le había ido a hacer este ataque en su propia casa. Vamos a recordar qué pasaba en aquel mes de abril del 2008 cuando se produce este ataque y que lo deja prácticamente al borde de la muerte a Roganti. El intento de asesinato del ex secretario gremial de Luz y Fuerza de Villa María sacudió a esa ciudad hace 11 años. Mientras el herido peleaba por su vida internado, hubo marchas exigiendo justicia. Más de una década después, la justicia pide la captura del sospechado como autor intelectual. En 2008, un mes y medio después de ser acribillado, Alejandro Roganti, recuperado de manera sorprendente, no tenía dudas de quién y por qué lo habría mandado a matar. Entonces, a partir de ahí hay que pensar quién envió a esta persona. Y quién envió a esa persona tiene que ser alguien que sea un enemigo de uno o alguien a quien uno le ha afectado ciertos y determinados intereses. Y en ese sentido, yo la única conclusión que puedo llegar, la única y con absoluta certeza, tiene nombre y apellido, y es Eduardo Brandolín, el secretario general, actual secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, regional, ¿no? ¿Por qué? Porque he tocado intereses y afectado intereses en mi actuación dentro del gremio anteriormente, y actualmente también lo he seguido adelante con algunas investigaciones y algunas denuncias que lo afectan a él. Con respecto a... Tienen que ver con su enriquecimiento personal, con la incorporación, es decir, con el enriquecimiento patrimonial de él. Roganti había sido echado de Luz y Fuerza de Villa María en 2006, 2 años antes de cuando intentaron matarlo. El sospechoso original, Eduardo Brandolín, que 11 años después acaba de recibir orden de detención, negaba toda responsabilidad. Las primeras declaraciones de Analía, la esposa de Roganti, en ningún momento manifestó quién podría haber sido el autor del hecho. Hoy aparece ya planteando de que Alejandro en un momento de lucidez le dijo de que me mandaron a matar desde Córdoba. Algo sumamente muy raro. Yo creo que a esta pobre mujer, debido a la situación que vive, ese mismo entorno le está planteando todo este tipo de situaciones para que ella siga sembrando, o sea, la están utilizando para sembrar la duda en contra del sindicato. Hubo una larga investigación, un juicio con los 2 sicarios contratados para balear a Roganti y condenados, pero faltaba saber quién mandó a matar. Lo decía entonces el fiscal del BO. La segunda parte, si bien se está trabajando ya, todavía no la tenemos clara. O sea, el por qué, cuál ha sido el móvil, cuál ha sido la razón, es parte de la investigación. Estamos con Héctor Emanuele, que ha trabajado históricamente en el caso y hoy particularmente siguiendo esto, Héctor, que parece sacado de una película. Así es una historia de sicarios pero con tonada cordobesa. Lo concreto es que los sicarios existieron porque fueron condenados, les pagaron 10.000 pesos. Ahora, ¿quién pagó esos 10.000 pesos? Es lo que hoy, después de casi 11 años, 10 años y 4 meses, el fiscal Bocio intenta desentrañar en esta madeja que parecía que iba a quedar guardada en un cajón para siempre. Mientras nos vas contando detalles, vamos a ver algunas de las placas que van reseñando lo que pasó hace ya más de 10 años. Corría abril de 2008.
Así es, cuando ocurrió este hecho, en donde a este hombre, Alejandro Roganti, el 14 de abril de 2008, es un ex dirigente de Luz y Fuerza, recibió 5 balazos al abrir la puerta de su casa, pistolas 9 milímetros. Una de esas balas le atravesó el pecho y no le tocó ningún órgano vital. Tras una larga hospitalización, se recuperó. En ese lugar lo asistió una enfermera que pasaba por el sector. A la noche le hizo un torniquete y un policía que estaba de civil logró identificar el vehículo con el que huyeron los sicarios, que después fueron condenados. Uno de ellos, Maximiliano Ebe, recibió 7 años y 2 meses de prisión como partícipe secundario del intento de homicidio calificado. Es el que manejaba el vehículo. El otro, Sebastián Ebe, 15 años de prisión, que fue el que disparó. Tuvieron... Tocó la puerta Sebastián Ebe, abrió Roganti y sin decir nada desenraja los balazos. 5 disparos, 4 le pegaron en las piernas y 1 en el pecho. Lo dejaron muerto. Tuvo muchísima suerte, él decía recién en la nota que Dios lo ayudó porque fue a sangre fría. Y bueno, y se producen estas nuevas órdenes de detención. Una que fue registrada ayer a la mañana aquí en Córdoba, Débora Ebe, hermana de los condenados, y el otro, Miguel Ángel Valente, quien es un hombre que maneja aquí en Córdoba, en el sindicato de Luz y Fuerza Regional Villa María, la Casa del Estudiante, quien sería el negociador entre Eduardo Brandolin y Débora Ebe, que después de tantos años, por esto de la historia de los sicarios, y cuando uno se mete en esto, nunca termina, claro, seguían pidiendo mensualmente un dinero, para no decir precisamente que Brandolin fue el que mandó a matar a Roganti, y esto según la investigación que está llevando adelante el propio fiscal Bocio. Obviamente, desde el otro lado, desde la defensa de Brandolin, niegan todo esto, dicen que están sorprendidos por la actuación del fiscal en la jornada de hoy, y aparentemente, después que les notifiquen, porque ahora a las 13:30 comenzaba la indagatoria a Brandolin, sí, después que les notifiquen qué nuevas pruebas hay después de 10 años para directamente detenerlo. Ni siquiera lo imputaron. ¿Qué apareció ahora? Lo detuvieron. ¿Qué apareció ahora? Una vez que ellos se enteren de esta prueba que tiene el fiscal, van a aportar nuevas pruebas. Y estas nuevas pruebas que aportaría la defensa de Brandolin van a volver la película 10 años de nuevo para atrás. Claro. Y le van a decir que esto es una cuestión de polleras, como se dijo en aquel momento, que Roganti estuvo aquí en Córdoba, involucrado con alguna mujer que declaró en la causa, y que los hermanos Ebe, quienes eran custodios de un empresario de la noche, que ahora justamente también está vinculado con este tema de la seguridad, quien es el dueño de Raposa, que en su momento tenía un boliche que se llamaba Valentino, eran los Ebe, supuestos guardaespaldas del dueño de este bar, que era novio de la mujer que Roganti estaba saliendo en ese momento, y por eso lo mandan a matar. Van a volver con la historia de polleras, que en el juicio habría quedado probado que no era así. Pero aparentemente los abogados de Brandolin van a presentar pruebas, porque durante estos 10 años Brandolin nunca fue imputado. Entonces, como se lo nombraba, él se presentaba en la fiscalía, en 3 oportunidades se presentó, claro, y le dijeron no tiene nada que ver hasta el momento, porque nunca fue imputado, entonces nunca pudo aportar pruebas. Lo que se decía en aquel momento, aparentemente por la defensa, va a ser aportada ahora. Claro, del lado de Roganti, que hoy él se siente absolutamente conforme con esta situación, porque lo que dijo en aquel momento se estaría probando, dicen que precisamente Brandolin, después de 10 años, no se puede sacar el lastre de los sicarios que le siguen cobrando coimas. Y anoche lo anticipábamos en Tele 8 Noticias, que sería lo que el fiscal tendría. Ese es uno de los datos. Lo ponemos en potencial porque lo estarían comunicando en este momento, es que los hermanos Ebe nunca dejaron de cobrar. Cuando le dejaron de pagar a los hermanos Ebe, es más, hay una cámara oculta que se mostró en un programa aquí cordobés, en donde esta mujer que ha sido detenida, Débora Ebe, le va a cobrar a Brandolin. Brandolin le dice, habla con mi secretario, sin negar precisamente que tiene que pagarle. Estos muchachos Ebe, cuando dejaron de cobrar, lo llamaron a juez a Ecuador. Lo hicieron venir porque el juez era embajador en Ecuador, y le dijeron... Luis Juez, al ex intendente que es abogado de Roganti. Exactamente. Entonces Luis Juez, en su cargo de embajador, pidió unos días para venir a Córdoba, se reunió con Maximiliano Ebe en la cárcel y le dijo, doctor, yo voy a ir a declarar y voy a decir quién es el autor intelectual, quién me dio los 10.000 pesos para
mandar a matar a Roganti. Y que es, Héctor, ahora quien la justicia, el fiscal que está con la investigación de la causa, se indica como el cerebro de esta historia que tiene de todo por lo que vos vas contando. Te sugiero que veamos para escuchar los últimos detalles una placa también con el perfil de Eduardo Brandolin. Claro, Brandolin, que tenía pedido de captura y que ya ha sido detenido esta mañana, él se presentó después de haber estado en Buenos Aires en una reunión con justamente el ministro Triaca. Es el principal sospechoso, está acusado de ser autor intelectual del homicidio calificado en grado de tentativa de Roganti, pertenece al sindicato de Luz y Fuerza desde hace más de 40 años. Recordemos, sindicato Luz y Fuerza regional Villa María, no tiene nada que ver con el sindicato Luz y Fuerza Córdoba. Es una regional que agrupa varias cooperativas y que a su vez también es empresario, porque es titular de la empresa generadora Córdoba, que tiene todo lo que es el gasoducto troncal que viene desde Salta hasta Córdoba. Bueno, esa empresa es dueña, maneja millones de pesos, es un hombre que tiene mucho poder, maneja todo lo que es el sindicato de Luz y Fuerza en el interior, las cooperativas. No es un sindicalista que está comenzando, es un sindicalista que ya tiene mucho tiempo y mucho poder. Lo que podría explicar lo que también argumentan desde la vereda de Roganti respecto de que había protección política durante todo este tiempo. Probablemente lo haya habido porque pasaron 10 años y todavía no se puede dar con el autor intelectual, más allá de que en cada uno de los juicios en donde se condenaron a los hermanos Seve, porque hubo 2 juicios, porque estaban fuera del país, a uno se lo trajo de Paraguay, a otro de España, siempre que terminaba la sentencia la Cámara decía, investíguese quién puede ser el supuesto autor intelectual. Pero en esos 2 juicios, Brandolin ni siquiera fue imputado. Ahora, después de 10 años, sí es imputado. Y te cuento lo que faltaba de cerrar recién. Cuando a Eve lo llevan a la fiscalía, Luis Juez lo lleva a la fiscalía del doctor Bocio para que diga quién fue el autor intelectual, cuando se sentó en la fiscalía, le dijo, doctor, yo no tengo nada para decir. El juez le dice, pero me trajiste hasta acá porque ibas a declarar. El doctor está mintiendo. Yo no tengo nada que ver. Algo cambió en el camino. Ahí comenzaron las investigaciones telefónicas, pinchaduras de teléfonos, hasta teléfonos satelitales se pincharon. Hay un gran trabajo de una división del Ministerio Público Fiscal, que es la División de Inteligencias Operativas. Esas llamadas telefónicas, ese entrecruzamiento de líneas, involucrarían a Valente y a Débora Eve en un pedido de dinero que habría hasta una casa de por medio para que Brandolin hoy no sea citado como imputado, sino que directamente el fiscal haya ordenado su detención.